Buenas noches. A continuación voy a hablarles acerca de las diferencias y características de otros tipos de transporte. Básicamente lo que hace referencia al transporte aéreo, al transporte fluvial y al transporte férreo. Dentro del primer transporte, que es el transporte aéreo, encontramos varios tipos de transporte. El primer tipo de aeronave considerado se llama avión carguero. Básicamente se dice que un avión carguero es una aeronave que está diseñada única y exclusivamente para el transporte de carga, debido a las características de capacidad que manejan este tipo de aeronaves. Normalmente este tipo de carga es transportada o es desplazada en unidades de almacenamiento llamadas pallet o contenedores, que permiten movilizar piezas de grandes dimensiones y grandes tamaños. Dentro de las ventajas y desventajas que tiene este tipo de aeronaves de carga, tenemos primero como ventaja tenemos que permite el cargue de piezas de grandes dimensiones. Se puede transportar piezas que normalmente, ya sea por cuestiones de seguridad, no pueden ser transportadas en aviones de pasajeros. Sin embargo, como desventaja, debido a su tamaño, solamente pueden aterrizar en ciertas pistas que tienen las dimensiones necesarias que permitan tanto el aterrizaje como el despegue de estas aeronaves. Otro tipo de aeronave que encontramos es los aviones mixtos. Este tipo de aviones, básicamente su característica es que se especializan en el transporte de pasajeros, pero también están capacitados para el transporte de carga. Dentro de las principales ventajas, porque permiten el transporte de carga a granel, optimizando el espacio de las bodegas, pero también se vuelve una desventaja cuando determinamos que solamente permite el transporte de carga más pequeña, no va a dar la misma capacidad que un avión de carga, ya que puedan afectar la seguridad de la aeronave, y pues en este tema básicamente la prioridad siempre va a ser el transporte de los pasajeros. En los tipos de aeronaves de transporte aéreo podemos encontrar otro tipo de aviones que se han conocido normalmente como los supertransportes. Son aquellos aeronaves de gran tamaño que permiten el transporte de grandes piezas. Normalmente su característica principal es que las compuertas de acceso pueden estar ubicadas o bien hacia el lado de la cola del avión o en la nariz. Esto permite que se puedan embarcar piezas de unas grandes dimensiones. Dentro de las ventajas que tenemos, pues la principal es que permite el transporte de grandes piezas. Aquí podemos encontrar elementos tan grandes como vehículos, tanques, piezas de otras aeronaves, helicópteros, entre otro tipo de mercancía. Sin embargo, como desventaja encontramos que el costo para manipular y el costo de operación de estas aeronaves es bastante elevado, que solamente se permiten en pistas de gran tamaño, porque lógicamente requieren una autonomía y una capacidad para hacer despegue bastante grande. Por lo tanto, a nivel mundial no todos los aeropuertos están capacitados para recibir este tipo de aeronaves. Finalmente, dentro de la documentación encontramos para el manejo de transporte aéreo, encontramos la documentación básica, donde encontramos lo que es un manifiesto aéreo, un contrato charter. Una de las más importantes es la AWB o conocimiento aéreo, también llamada guía aérea. Documento que es el documento de embarque, una AW House y una AWB Master, que básicamente son guías en las cuales se aparece estipulado las características de la carga que se está embarcando. El otro tipo de transporte que vamos a revisar es el transporte férreo. Dentro de los primeros tipos de transporte férreo que vamos a encontramos el metro, que básicamente es un medio de transporte masivo para el transporte de pasajeros. Nos permite una gran capacidad para el transporte de pasajeros de una ciudad a otra, o inclusive también dentro de la misma ciudad. Dentro de las principales ventajas de este tipo de transporte, se puede decir que es la cantidad de personas que puede transportar en un solo viaje. Sin embargo, como desventaja encontramos que el transporte férreo, independiente tanto en este tipo de transporte como en los otros que vamos a nombrar, básicamente la desventaja es que se segmenta únicamente a aquellos destinos donde tengan una red férrea bastante fuerte para poder hacer el transporte, para que se puedan desplazar estas máquinas. Otro tipo de transporte que también vamos a encontrar es el tren de carga.
que básicamente es un transporte que está compuesto de una locomotora y varios vagones, ya sean cubiertos o descubiertos, y que permite el transporte de bastantes tipos de cargas. Se pueden transportar desde animales hasta elementos como madera, elementos como carbón, piezas, repuestos, de una ciudad a otra, o inclusive de algunos destinos se maneja también de un país a otro. Encontramos el tren ligero, que es un sistema mucho más, como su nombre dice, más ligero de transporte. Se utiliza normalmente en las mismas vías del tranvía para poderse desplazar. Es un medio de transporte que se utiliza mucho, principalmente a nivel urbano, donde se utiliza en algunos países para el transporte de pasajeros en cantidades bastante limitadas dentro de la misma ciudad, donde va a tener varios lugares de parada para ir dejando y recogiendo pasajeros. Y finalmente encontramos el funicular, que es un tipo de transporte también utilizado en algunas ciudades para transporte de pasajeros. La capacidad que nos da de pasajeros es bastante reducida comparada con los otros medios que hemos nombrado. Sin embargo, no es práctico para utilizarlo cuando se desea llegar a cierto tipo de lugares de pronto un poco difícil de acceso, como son lugares subterráneos, como minas, o en lugares más elevados como cerros o montañas. Dentro de la documentación básica para el transporte férreo, entonces encontramos básicamente primero un contrato de transporte ferrocarril, que es un documento que se utiliza precisamente para reportar ese tipo de mercancía que se va a enviar, un cartaporte donde aparecen relacionadas las descripciones de la carga, y un carnet llamado carnet TIF, que es también parte fundamental en este tipo de transporte. Finalmente encontramos el otro tipo de transporte, que en este caso sería el transporte fluvial. Básicamente es el que se lleva en ríos, lagos. Dentro del primer tipo de transporte fluvial encontramos la barcaza, que básicamente es una embarcación grande utilizada para transportar carga de un barco a otro, o de un barco hacia tierra firme. Es de fácil navegabilidad a poca profundidad, lo que permite que se pueda navegar en lugares cercanos a la playa. Y básicamente dentro de sus ventajas se encuentra el bajo costo de inversión, de mantenimiento y la gran capacidad que tiene para recorrer grandes distancias. El siguiente tipo de carga que tenemos se denomina una balsa. Básicamente se trata de una embarcación pequeña, de forma plana, que utiliza mucho para navegar en ríos de baja profundidad. Dentro de las ventajas encontramos principalmente el bajo costo de mantenimiento de este tipo de balsas, pero este también se considera una desventaja, ya que debido al tamaño, la cantidad de carga o de pasajeros que tiene para transportar es muy limitada. Finalmente encontramos dentro del transporte fluvial los botes fluviales, que básicamente son unos botes que pueden ser elaborados normalmente de madera o de metal. Tienen una capacidad aproximada de 20 a 100 pasajeros, diseñados para hacer travesías en ríos, y cuentan con servicios básicos para estar un buen tiempo dentro de estos tipos de vehículos, como son cocina, baño o dormitorios. La documentación básica requerida para el transporte fluvial, entonces encontramos un recibo de bordo, una lista de embarque y una póliza de flete. Son como los documentos básicos que se requieren para el transporte vía fluvial. Ya en este cuadro encontramos una pequeña cuadro, se puede decir, en el cual vemos las diferencias que podemos determinar entre cada uno de los tres tipos de transporte que hemos visto, donde encontramos que el transporte aéreo, como características principales, se puede considerar de los tres, es el de los de más alto costo. Sin embargo, también eso básicamente se puede decir que dentro de las principales ventajas estamos hablando del tiempo que tiene de entrega de la carga. Está limitado a aquellos destinos que tengan la infraestructura necesaria en el tema de pistas de aterrizaje. Ya cuando hablamos de transporte aéreo, entonces es un sistema muy utilizado de transporte de carga. Cuando se habla del mismo territorio, se debe tener una muy buena red férrea, obviamente conservada. El mantenimiento siempre puede generar un costo bastante alto, y debido al tipo de combustible, en algunos casos se utiliza carbón o otro tipo de minerales, puede considerarse también problemas ambientales el tema del uso de este tipo de transporte férreo. Y finalmente el transporte fluvial, entonces de estos tres tipos se puede considerar que es el de pronto el de mayor, más económico, que menos gastos genera. Se limita a aquellos países que tienen una muy buena sistema de ríos y canales, por lo tanto es un poco más limitado que los otros dos tipos de sistemas. En épocas de bajas lluvias, en donde los ríos bajan su nivel, puede ser complicado mover carga o personas de este tipo de transporte. Entonces ese tipo tiene desventajas
más críticos porque van ligadas inclusive al clima del lugar donde se desea hacer este tipo de transporte. Finalmente podemos sacar las siguientes conclusiones. Cuando hablamos de transporte de carga de pasajeros dentro del mismo territorio de un país, estos tres medios se consideran muy eficientes. Sin embargo, también se puede decir que estos tres tipos de transporte, el transporte aéreo es el más utilizado debido a la rapidez que tiene, a la capacidad de carga que maneja, a que es muy fácil manejarlo en tema de distancias de un país a otro país. Existe una gran cantidad de aerolíneas a nivel mundial que pueden prestar este tipo de servicios. En Colombia, el sistema más desarrollado de estos tres es el aéreo. Esto se debe a que primero la red férrea que nosotros manejamos es muy deficiente, aún por el contrario se ha ido mejorando, y los ríos, desafortunadamente con el tema climático, se han visto bastante afectados, donde encontramos que ríos de gran importancia en algún tiempo para el transporte fluvial en este momento casi que están totalmente cerrados debido a la baja profundidad que esto representa.